Hola, ¿qué tal? El día de hoy continuaremos hablando sobre algunos componentes electrónicos que también es importante conocer sobre ellos. Vamos a continuar describiendo otros componentes electrónicos. Empezamos con lo que es pulsadores. ¿Qué es un pulsador? Un pulsador eléctrico o botón pulsador es un componente electrónico que permite o impide el paso de la corriente eléctrica cuando se aprieta o pulsa. El pulsador solo se abre o se cierra cuando se mantiene presionado. Al soltarlo, vuelve a su posición inicial. Vamos a ver cómo funciona el botón pulsador. Nosotros al presionar el botón se cierra el circuito eléctrico permitiendo que la corriente fluya a través del sistema. Es decir, si nosotros presionamos lo que está de color amarillo, que vendría a ser el botón pulsador, presionamos y lo que está en color morado se va a juntar. Entonces va a permitir que la corriente fluya por todo este sistema, por todo el circuito que tiene, ya que esto de acá son placas metálicas y al hacer contacto va a permitir el paso de la corriente eléctrica. Mientras mantenemos nosotros presionados, va a haber el flujo de corriente eléctrica. A nosotros al soltar este botón, gracias al resorte que tiene, esto va a volver a su posición inicial, es decir, va a volver a subir. ¿Qué tipos de pulsadores existen? Dentro de los más usados tenemos el pulsador normalmente abierto y el pulsador normalmente cerrado. El pulsador normalmente abierto, sin hacerle presión, está abierto. Es decir, no deja pasar la corriente. Mientras lo mantengamos pulsado, la corriente puede pasar por el sistema ya que permanece cerrado. Y si dejamos de presionar, el botón vuelve a su posición de reposo impidiendo el paso de la corriente. Mientras que el pulsador normalmente cerrado, que es el que vemos acá, en el lado derecho, en su posición de reposo sin presionar el botón, va a permitir el paso de la corriente eléctrica. Y mientras nosotros lo mantenemos presionado, va a cortar el paso de la corriente eléctrica y soltamos y vuelve a su posición inicial, que va a mantener el paso del flujo de corriente eléctrica. Ahora, ¿dónde se usan estos tipos de pulsadores? Normalmente lo vemos a diario en los timbres de las casas, ¿no? Nosotros al mantener presionado el timbre de la casa va a sonar el timbre. Soltamos el botón y deja de sonar. Es una aplicación muy sencilla que vemos a diario prácticamente. También lo vemos en los tableros industriales, donde se manejan una gran cantidad de botones pulsadores. Y en las motos eléctricas, por ejemplo, los vemos en los sensores de frenos. En los sensores de frenos va a tener este botón pulsador. Luego ya cuando toquemos el tema, vamos a ver para qué función hace este sensor, ¿no? Este botón pulsador que tenemos acá en la manija de freno. Vamos a hablar sobre el sensor Hall, que también es un componente muy importante en este tipo de vehículos eléctricos. ¿Qué es el sensor Hall? Un sensor Hall es un transductor que ante la presencia de un campo magnético proporciona diferentes mediciones de voltaje. Ahora vamos a ver cómo funciona el sensor Hall. El sensor Hall se basa en el funcionamiento del efecto Hall. El efecto Hall se refiere al surgimiento de una diferencia de potencial en un conductor eléctrico cuando se coloca en un campo magnético y por el cual fluye una corriente eléctrica. Esta diferencia de potencial se denomina tensión Hall. Entonces, la interacción entre la corriente eléctrica y el campo magnético provoca un desplazamiento en las cargas dentro del conductor. Esta desviación de carga genera una acumulación de las mismas en los bordes del material, produciendo una diferencia de potencial. En la imagen vemos un imán con polo norte y polo sur y un conductor, en este caso una placa, y si nosotros colocamos una fuente de alimentación a esta placa, los electrones van a fluir por él. Nosotros al acercar el imán hacia este conductor va a desviar las cargas, es decir, las negativas a un lado y positivas al otro lado. Nosotros si colocamos un multímetro en los bordes de esta placa, vamos a tener una diferencia de potencial, el cual vamos a medir y nos va a dar un voltaje determinado. Eso es el funcionamiento del sensor Hall, que se basa en el efecto Hall. Ahora, ¿qué tipos de sensor Hall existen? Cuando un sensor de efecto Hall está expuesto a un campo magnético y se le aplica una corriente, como ya vimos, genera una tensión Hall. Esta tensión es entonces medida y procesada para producir una señal de salida, que puede ser analógica o digital, dependiendo del diseño del sensor. Sensores de efecto Hall analógicos son apropiados para ser usados como sensores de proximidad y sensores de corriente. Los sensores de efecto Hall digital son usados como interruptores de límite o sensores de contacto. Dentro de ellos tenemos sensores bipolar,
que requiere de un campo magnético de intensidad adecuada y polaridad norte o sur para cambiar el estado de la salida del interruptor. Si se coloca un sensor en dicho campo, la salida del sensor cambia de estado y permanece allí hasta que se coloca en un campo de polaridad opuesta. Sensores positivos unipolar Hall. La salida de este interruptor se activa mediante un campo magnético positivo correspondientemente. El sensor Hall negativo unipolar. La salida de este interruptor se activa mediante un campo magnético negativo, es decir, el polo N del imán, y el positivo, el sensor Hall positivo, se activa con el polo S del imán, ¿no? En esta gráfica podemos ver, por ejemplo, un sensor Hall bipolar. Mientras nosotros lo colocamos un imán con polo negativo positivo, se va a activar el sensor, pero si nosotros retiramos, ese sensor va a quedar activo hasta que nosotros acerquemos con el siguiente, con el lado opuesto, y va a desactivarlo. Nuevamente volvemos a acercar con el otro polo, activamos, retiramos ese polo o ese imán, acercamos con el otro polo y lo va a desactivar. Así es como funciona el sensor bipolar. En cambio, el sensor de un solo polo, el unipolar o sensor, tenemos el positivo y el negativo, en el cual en el sensor positivo unipolar va a ser activado cuando acercamos el polo positivo del imán, y el sensor unipolar negativo se va a activar solamente cuando acercamos el polo negativo del imán. Solamente se va a activar en ese momento. Si nosotros acercamos el polo positivo, no se va a activar. Alejamos el polo negativo que estaba activado, se desactiva, y así. ¿Dónde se usan este tipo de sensores? Por ejemplo, lo vemos en vehículos de carrera, que se usan para medir la velocidad de la rueda, la posición del cigüeñal y la velocidad del motor. También son usados en electrodomésticos, como por ejemplo lavadoras, ventiladores, que ayudan a determinar la posición y velocidad del motor. También, por ejemplo, en lo que nosotros utilizamos las motos eléctricas, vamos a ver este tipo de sensor en los motores eléctricos de este vehículo. Sensor de Hall lleva normalmente 3 sensores, ¿no?, para cada una de las fases del motor. Y también lo vamos a ver en los aceleradores de estas motos eléctricas. Ahí también lleva un sensor de efecto Hall. Ahora vamos a hablar sobre el fusible. ¿Qué es el fusible? Los fusibles son dispositivos electrónicos de seguridad, el cual se funde cuando la corriente alcanza cierto valor excesivo. ¿Cómo funciona el fusible? El fusible se conforma por una lámina o un filamento hecho de una aleación o de un metal que destaca por presentar un punto de fusión bajo. Así que si se llega a presentar una situación en donde exista una alta tensión, el filamento se quemará y se cortará el suministro de energía eléctrica al resto de la instalación. Debido a que los fusibles se encuentran al principio del circuito, cuando se llega a quemar, aparte de mantener a salvo todo el circuito eléctrico, también brinda seguridad a las personas evitando un incendio o algún otro factor en donde peligre la vida. En la imagen vemos el fusible y el filamento que tiene, ¿no?, de un filamento conductor, el cual se va a cortar cuando haya una sobretensión. Y aquí podemos ver las diferentes simbologías para este tipo de fusible, ¿no? Esto lo vamos a ver normalmente en los planos eléctricos. Existen diversos tipos de fusibles. Por ejemplo, tenemos fusibles cilíndricos, fusibles de cuchilla y fusibles de vidrio. En el cilíndrico son elaborados por un tubo cerámico resistente a los choques y a la presión interna. En el interior podemos encontrar la lámina, que es el trabajo del fusible. De cuchilla, también conocido como fusibles NH, se utiliza contra cortocircuitos y sobrecarga. Y los de vidrio son construidos con hilo metálico o lámina y cubiertos por un tubo de vidrio. Se instalan entre la fuente de alimentación y el circuito, de modo que se puede comprobar si ha saltado o no. Normalmente son los más comunes, los fusibles que más se utilizan. Hay otros tipos de fusible que, por ejemplo, vemos en la primera imagen, diferentes tipos de fusible que también se utilizan, todos con la misma función, de que se rompen cuando hay una sobretensión para proteger el circuito y proteger la vida de las personas. Ahora, ¿dónde se usan este componente? En artefactos o sistemas que cuenten con una placa de circuito eléctrico. Por ejemplo, en el sistema eléctrico de un vehículo, sea de combustión o vehículo eléctrico. Ahí vamos a ver fusibles. En sistema también de iluminaciones, en hogares, oficinas, edificios, en artefactos eléctricos, en planchas, por ejemplo, cafeteras, computadoras, paneles solares, diferentes tipos de circuito que mantengan una placa eléctrica, tiene que haber un fusible.
En cuanto a las motos eléctricas, en realidad se ven diferentes tipos de fusibles en las motos eléctricas. Vemos el fusible de vidrio, fusible de cuchilla y también vamos a ver por ahí algunos otros tipos de fusibles. Ahora vamos a hablar sobre otro componente que también es importante, el disipador de calor. Es un componente esencial en los dispositivos electrónicos que ayudan a disipar el calor y mantener temperaturas óptimas. Su objetivo principal de este componente es eliminar el exceso de calor generado por componentes electrónicos como transistores, circuitos integrados y módulos de potencia. Estos componentes producen calor como subproducto de su funcionamiento normal. Sin una disipación adecuada, la temperatura dentro del dispositivo aumentará rápidamente, afectando su rendimiento y confiabilidad. ¿Cómo funciona este tipo de dispositivo? Los disipadores de calor funcionan según los principios de conducción, convección y radiación. Cuando los componentes electrónicos generan calor, este se transfiere al disipador de calor mediante conducción. Luego el disipador distribuye el calor sobre la superficie más grande para facilitar la disipación eficiente, y ahí la convección entra en juego cuando el calor se transfiere desde el disipador del calor al aire. En algunos casos el calor también puede irradiarse desde el disipador de calor. En la imagen, por ejemplo, vemos cómo es que se instala un disipador de calor. Tenemos el componente electrónico que va a generar calor, ya sea por su funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, un transistor. Le colocamos el disipador, tuercas y tornillos y listo. Entonces, una vez instalado esto, lo que va a hacer el componente electrónico genera calor, y por conducción este calor se va a pasar al disipador, el cual, como he mencionado, se va a expandir por toda la superficie de este disipador y luego se va a eliminar hacia el ambiente, hacia el aire, mediante convección. ¿Qué tipo de disipadores de calor existen? Los disipadores vienen en varias formas y tamaños. Por ejemplo, tenemos disipadores pasivos, disipadores activos y enfriado por líquido. En los disipadores de calor pasivos dependen únicamente de la convección natural para la disipación de calor. Están fabricados con materiales de alta conductividad térmica como aluminio, cobre. Además tienen aletas o canales para aumentar la superficie y lograr una mejor transferencia de calor. El disipador de calor activo, también conocido como disipador de calor enfriado por ventilador. Incorporan un ventilador para mejorar el proceso de enfriamiento. El ventilador aumenta el flujo de aire acelerando la transferencia de calor y mejora la eficiencia en el enfriamiento general. Normalmente este tipo de disipadores de calor lo vamos a ver en los cargadores de las motos eléctricas. Ahí vamos a ver que lleva un ventilador. Y también tenemos el disipador de calor enfriado por líquido. Utilizan un líquido, normalmente agua o algún refrigerante, para eliminar el calor del componente electrónico. Este líquido va a absorber el calor y circula a través de un sistema donde disipa el calor. ¿En dónde se usan este tipo de componentes? Los disipadores de calor se encuentran en diversos dispositivos e industrias. Por ejemplo, es muy común ver disipadores de calor en las computadoras, en los CPU de las computadoras, ¿no? Ya sea para enfriar el GPU, la misma CPU, entonces vamos a ver presentes en las computadoras. También en electrónica de potencia, los disipadores de potencia como inversores, fuentes de alimentación y variadores de motor generan grandes cantidades de calor. Es necesario tener ahí un disipador de calor. También en iluminaciones LED, en electrónica automotriz y en amplificadores de audio, todo eso, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos una placa de un cargador de una moto eléctrica, el cual va a tener sí o sí un disipador de calor. Hasta acá con el video de hoy. En los siguientes videos estaremos hablando sobre cada uno de los componentes de la moto eléctrica. Haremos los videos un poco más práctico y algo de teoría también. Y nos vemos en la próxima.